Los números de Fermat son coprimos entre sí. Pierre de Fermat nació en Francia, el 17 de agosto de 1601 y murió el 12 de enero de 1665. Fue un jurista y matemático francés. Los números de Fermat se definen de la siguiente manera. F de n es igual a 2 elevado a la 2 a la n, más 1, para n, mayor o igual que 0. Luego, usando la identidad de la diferencia de cuadrados, a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b, por a menos b. F de n se puede descomponer en f de n menos 2 es igual a 2 a la 2, elevado a la n, menos 1. Es igual a 2 a la 2, elevado a la n menos 1, más 1, por 2 a la 2, elevado a la n menos 1, menos 1, que es igual a f de n, menos 1, por f de n, menos 1, menos 2. Luego, tenemos que f de n menos 2 es igual a f de n menos 1, por f de n menos 1, menos 2. Igualdad 1. Donde los números de Fermat se pueden obtener mediante una recurrencia. F de n menos 1, menos 2, es igual a f de n menos 2, por f de n menos 2, menos 2, reemplazando en 1, obtenemos f de n menos 2, es igual a f de n menos 1 por f de n menos 2, por f de n menos 2, menos 2. Igualdad 2. Pero f de n menos 2, menos 2, es igual a f de n menos 3, por f de n menos 3, menos 2. Reemplazando en 2, obtenemos f de n menos 2, es igual a f de n menos 1, por f de n menos 2, por f de n menos 3, por f de n menos 3, menos 2. En general, se obtiene f de n menos 2, es igual a f de n menos 1, por f de n menos 2, por f de n menos 3, por f de 0, por f de 0 menos 2, y ya que f de 0, es igual a 3. F de n menos 2, es igual a f de n menos 1, por f de n menos 2, por f de n menos 3, por f de 0, o escrito de otra manera, f de n menos 2, es igual a f de 0, por f de 1, por f de 2, por f de n menos 1. Luego, si m es menor que n, entonces f de m divide a cualquier f de n menos 2. Si un primo p dividiera tanto a f de m como a f de n, entonces también tendría que dividir f de n menos 2, y eso solo sería posible si p fuera 2, pero los números de Fermat f de m son impares. Por lo tanto, los números de Fermat no tienen factores primos comunes y son coprimos entre sí. Los primeros 5 números de Fermat son 3, 5, 17, 257, 655, 37, los cuales son primos y por lo tanto también coprimos, ya que no tienen factores comunes. Una variante de los números de Fermat por el creador de este canal, sería f de n es igual a p elevado a la 2 a la n, más 1, todo dividido entre 2. Para n mayor o igual que 0, y siendo p primo mayor que 2. Usando igualmente la identidad de diferencia de cuadrados. Al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b, por a menos b. F de n se puede descomponer en f de n menos 1, es igual a p, elevado a la 2 a la n, menos 1, dividido entre 2, es igual a p, elevado a la 2 a la n menos 1, menos 1, por p, elevado a la 2 a la n menos 1, más 1, dividido entre 2, es igual a 2 por f de n menos 1, por f de n menos 1, menos 1. En donde, nuevamente usando la recurrencia se encuentra que f de n menos 1 es igual a 2 a la n, por f de 0, por f de 1, por f de 2, por f de n menos 1. En donde, por el criterio anterior, todos los fn son coprimos entre sí. En el caso de que p fuera 3, entonces, f de n es igual a 3 elevado a la 2 a la n, más 1, todo dividido entre 2. Los 4 primeros números son 2, 5, 41, 3281, en donde solo los 3 primeros números son primos, el cuarto no es primo, pero los números quinto, sexto y séptimo sí son primos como lo pueden calcular, en donde hay un número primo más que los primos conocidos de los números de Fermat.